Hola, hola, estimados estudiantes del Seminario de Investigación. Reciban un cordial saludo. Siempre estaré confundiendo estas dos palabras durante este curso porque nuestro interés como departamento es elevar ese indicador de publicaciones científicas, académicas, y el mecanismo con el cual lo logramos es que el estudiante de pregrado y de posgrado se vincule con los semilleros desde los seminarios de investigación para que pueda construir propuestas que sean susceptibles de ser publicadas en eventos nacionales o internacionales o en revistas nacionales o internacionales que tengan soporte arbitrado de su proceso de publicación y que generen una memoria que quede publicada en un ISSN, es decir, en una revista, en una publicación seriada o en un ISBN, que es un libro que va a un banco donde hay un registro de ese texto publicado. Entonces, la idea es que desarrollen sus competencias para enfocar a ese tipo de eventos y por eso semillero y seminario se me van confundiendo a mí durante todo el curso, pero es porque yo quiero que ustedes se vinculen con los semilleros. Bueno, voy a utilizar el mismo esquema. Yo sé que la semana pasada les envié un video, pero quiero que no perdamos la ruta de vista. ITM, investigación formativa, y allí en investigación formativa encuentran la ruta a los semilleros de investigación. No tienen estrictamente que pertenecer a los semilleros del departamento de finanzas, pero es los que más les puedo recomendar porque es donde habría mayor afinidad que como ingenieras, ingenieros financieros contacten a ese docente para que proyecten una publicación en nuestros temas específicos. Por lo tanto, arrancamos con un semillero que es del Departamento de Producción y Calidad de Edison Delgado, Metodología Científica, pero aquí encontramos el semillero del Departamento Formulación de Proyectos del profesor Jorge de la Eucaristía Zuluaga. También está el semillero de Luis Eduardo Franco, que es del Departamento de Ciencias Financieras y Contables, y donde las temáticas están acá. En la presentación algunos ya me dejan ver de qué se antojaron, sí o no. O sea, aquí en la presentación ya estoy viendo que hay gente empeliculada con ciertos temas de costos en el sector productivo. Veo que hay gente que está trabajando, bueno, aquí casi no se han presentado, pero bueno, es porque el curso creo que lo abrieron hoy Luisa, John, Wendy, pero en el otro grupo vi que hay personas bastante apasionadas con ciertos temas y lo que quiero es que elijan con esos temas. Si su afinidad es con Luis, se sienten con Luis. Si no conectaron bien con el profesor Luis, vea, intenten con el profesor Edwin Andrés Jiménez. Si no conectaron bien con los temas o que el trabajo con el profesor es de tal y tal forma, entonces traten de conectar con el profesor Jonathan Cano Bedoya. Que él se reúne tales días, que es virtual, o si no con Romario Conto. Bueno, este es Leonel, con Romario Conto, que si es del departamento, o Jonathan Cano. Romario se perdió, que es otro profesor que tiene publicaciones ya con estudiantes en los Juan David Arias, que tiene publicaciones con los estudiantes en eventos internacionales. Romario Conto, reuniones cada 8 días. Bueno, cada uno mira cómo se adapta al semillero de ese profesor y a ver si se animan a publicar. Bueno, listo, vamos a dejar el tema de los semilleros. Ahorita les hago más propaganda al respecto, pero yo quiero que ustedes se me antojen a ingresar en ese tipo de perspectivas de semillero. Entonces vamos a empezar a hablar ya del seminario de investigación financiera. ¿Cuál es el objetivo del seminario que aparece allí en el microcurrículo que ustedes ya leyeron? Está público, nuestro microcurrículo está aquí en la página. En la página de inicio del curso aparece aquí el microcurrículo vigente, que lo componen cuatro grandes bloques. Base de datos, vamos a entender las bases de datos, vamos a trabajar toda la semana en ellas, y las normas APA, pero hay muchas otras normas que no solamente la referenciación APA es la que nos sirve, y se van a dar cuenta que en muchas revistas que publican los ingenieros financieros no solamente piden APA, sino Vancouver, Massachusetts y otro tipo de normatividad.
definición de investigación y el método científico, metodología y métodos de investigación, que cada vez que leamos un artículo los vamos entendiendo, y la estructura del artículo científico y del proyecto de investigación. Esos son los cuatro grandes componentes de este curso. ¿Y cómo los vamos a ir trillando? ¿Cómo vamos a ir trillando estos componentes? Mediante la lectura semanal. Y el objetivo en general es desarrollar esa capacidad analítica de la producción académica en el área de ingeniería financiera, desarrollar el pensamiento crítico, no tragar entero, entender que la frontera del conocimiento va en esos artículos que están siendo publicados acá, que dejan atrás los libros y que utilizan los libros, pero que van avanzando hacia otras temáticas y técnicas de aplicación y hacia otros métodos y herramientas mucho más sofisticadas en la ingeniería financiera. Desarrollar la capacidad de lectura. Hay que entender que cada semana este curso nos va a tomar más o menos 3 a 4 horas leyendo. O sea, el microcurrículo ahí donde está se aplica, que dice que son 2 créditos con 2 horas de trabajo semanal asistido más 4 horas de trabajo independiente. Entonces ustedes tienen que entender que le van a dedicar tiempo semanal a este curso para desarrollar una capacidad de planteamiento de problemas en términos científicos, que se van a dar cuenta que leyendo las introducciones de esos artículos que leen semanalmente, ahí están los problemas en términos científicos, ahí está la definición de un planteamiento de problema en un contexto de marco teórico, en un contexto de marco conceptual y en un contexto de marco académico, de comunidad, donde es aceptada esa redacción de ese problema. O sea, uno no puede inventarse un problema porque, ay, no, yo quiero saber por qué se quiebran las empresas desde el punto de vista financiero. Sí, pues, si usted lo quiere saber, pero aquí hay literatura y primero tiene que leer la literatura para saber por qué se quiebran las empresas en el sector financiero, cuando hay una serie de investigaciones que han dado cuenta de eso para que se pueda plantear el problema de una manera mucho más refinada. No es solamente el problema que se me ocurra, es una pregunta mucho más refinada con base en la literatura científica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Incursionando directamente en un área del conocimiento de la ingeniería financiera, que es la que ustedes están definiendo en la presentación, y logrando a partir de esas lecturas identificar esos contextos donde se está produciendo ese nuevo conocimiento en esa área específica, donde hay unos autores específicos, hay unas universidades y hay un marco teórico de referencia en el cual se trabaja, porque aquí no me quedó la tilde. Un marco teórico de referencia en el que se trabaja. Entonces, lo que quiero que entiendan es que vamos a trabajar semanalmente las lecturas y ustedes van escuchando por este lado el discurso. Yo voy dictando como esta serie de conferencias en torno a la metodología de la investigación, algunos textos que hay allí, pero lo que quiero es que entiendan que vamos a trabajar en la lectura semanal. Entonces, en este tipo de fundamentos epistemológicos de la investigación, vamos a entender que el ser humano va dándole a la literatura académica un valor desde la antigua Grecia. En ese momento donde se sentaba en esa ciudad-estado de Atenas y otras ciudades, pensadores a hablar, pero a registrar lo hablado, a registrar eso que se dijo en torno a una temática, lo que se pensó, la forma como se llegó a ese pensamiento, la fundamentación argumentativa, la habilidad retórica, cómo se documenta para dar cuenta de esto que se está pensando. Y ese origen le da a Sócrates, Platón, Aristóteles, Diógenes y muchos otros que, aunque no eran ni de las mismas escuelas, algunos de ellos sí tenían una conexión. Sócrates, Platón, Aristóteles eran alumno Platón de Sócrates, Aristóteles de Platón. De pronto Diógenes era el niño travieso de la clase y no estaba metido en las fuerzas militares en ese momento, que era donde se cultivaba ese pensamiento riguroso de escribir lo que se pensaba, lo que se discutía. Pero eso, en ese entorno académico que hoy en día es el ITM, las universidades de diferente índole, surgió en un proceso que se denominaba la academia y por lo general la formación física acompañaba a la formación intelectual en esos modelos de gimnasio, de liceo, en esos modelos educativos donde se entrenaba el cuerpo y a la vez se entrenaba la mente y se documentaba.
Y todo eso viene a generar una acumulación de escritos que no solamente aquí en ellos, en el mundo árabe ya habían esos escritos, ya estaban plasmadas esas discusiones. Ellos como mundo griego, muy europeo, tomaron algunas de ellas, algunos como Pitágoras, algunos como Finias, desarrollaron modelos geométricos matemáticos basados también en escritos de otros. Y por ahí es donde se encuentra esa conectividad de esa antigua Grecia, pero también de esa antigua Babilonia, Arabia, Turquía, todos estos reinos donde se empezó a documentar las matemáticas y los avances en el conocimiento científico. Y luego llega al siglo XIX, siglo XX, donde los desarrollos de esas acumulaciones matemáticas, geometría, física, química, nos llevan a unos avances impresionantes con la máquina de vapor, con otros mecanismos de comunicación en la organización ya que dejó de ser taller y nos llevan a unos modelos de construcción académica mucho más sofisticados. Y Karl Popper y muchos otros autores lo que encuentran es que lo valioso del conocimiento científico, del conocimiento de la ciencia, de lo que le da el origen a la ingeniería, es la posibilidad de ser falsado. O sea, lo que hace la ciencia tan grande es que todos los escritos que van dejando nuestros antiguos son el cimiento para ser falsados y mejorados. Y la falsación es el principio fundamental de desarrollo de la ciencia. Esa posibilidad de tener la autoridad de la rigurosidad de poder falsar las hipótesis de mis antepasados y poder mejorar los métodos académicos, científicos, los métodos matemáticos, los métodos físicos para desarrollar las cosas. Entonces, es aquí donde los filósofos de la ciencia, los epistemólogos, le dan a entender a la ciencia, no solo ingeniería financiera, no solo química, física, matemáticas, estadística, sino a las ciencias en general, que la posibilidad de ser falsadas es lo que hace tan robusta a la ciencia. Es decir, la ausencia de dogma, la capacidad de pararnos en una verdad que es una verdad transitoria. Hoy creemos que lo ideal de mantener la inflación para un Estado es mantenerla en el 2% para países desarrollados, en el 10, 7 a 10% en países en vías de desarrollo, pero luego esa verdad académica, científica, va variando en la medida en que se estabilizan los indicadores, los mercados, las formas de producción en los diferentes estados y que se obtienen resultados distintos. Entonces, la ciencia es esa construcción en hombros de gigantes. Antes, cuando uno abría Google, apareció una frase muy bonita, bueno, no Maps, cuando uno abría Google directamente para buscar algo, aparecía aquí una frase muy hermosa que decía en hombros de gigantes de Francis Bacon. Y es que la ciencia se construye así, en hombros de gigantes. Todos los que desde la antigüedad empezaron a sacar fuego de dos rocas, nos dan un conocimiento práctico y teórico que hoy en día nos permite desarrollar aplicaciones diversas, nos permiten tener aquí seguridad de lo que hay en el banco, la tranquilidad de que me puedo comunicar con otra persona que está a mucha distancia, la posibilidad de conocer más, porque hoy en día la movilidad de personas y mercancías permite ir más allá. También ha puesto en riesgo la naturaleza, pero esa es la sociedad. Somos un fenómeno vivo, unos mamíferos que adquirieron un lenguaje de segunda articulación y eso nos dio pie pues para estar aquí hoy hablando y construyendo nuevo conocimiento, y ese es el camino de las ciencias. El camino de las ciencias es esa reflexión permanente sobre cómo la insatisfacción con lo actual nos permite ir un poco más allá. Entonces, hay diferentes tipos de ciencia. Hay ciencia inductiva o deductiva, es decir, hay ciencia y pensamiento científico, académico, que se puede publicar desde el caso específico e ir creando desde esos casos específicos una tesis a partir de unas hipótesis que son afirmaciones a prueba, luego ir afirmando a través de las tesis que luego pueden ser falsadas.
o deductiva, si desde lo general, no desde lo casuístico, sino desde lo general, se va creando una comprobación de hipótesis que llevan a lo particular, a generalizar para poder actuar en lo particular. Estas son dos formas de hacer investigación: casuística inductiva o deductiva. Por lo general, hoy en día hay tanto conocimiento en las bases de datos, y vamos a hablar de las bases de datos, vamos a hablar de Science Direct y de Scopus. Ustedes tienen acceso a esas dos bases de datos y a otras 11 bases de datos a través de la biblioteca del ITM. O sea, ustedes ingresan también aquí no solo a Semilleros, sino a ITM, página principal, y van a biblioteca. Y en las bibliotecas, pues aquí estoy entrando de manera directa porque estoy en un computador del ITM, pero ustedes van a biblioteca, en biblioteca encuentran bases de datos, y en bases de datos científica encuentran a ilibro.net, Oxford University Press, Taylor y Francis Online, Springer Nature, Springer Link, Sage Knowledge, Sage Journal, Science Direct, Scopus, Sage Research Methods, EBSCO, Web of the Science y IEEE. O sea, aquí hay diferentes bases de datos, pero donde yo encuentro que hay más artículos vigentes asociados para la ingeniería financiera es en estas dos bases de datos. Bueno, aquí ya me puso a decir que si soy un ser humano o no, pero bueno, ustedes ingresan por cualquier vía y el computador les va a cargar sus bases de datos, y cuando a ustedes les aparece esta marca aquí en la parte superior izquierda, ítems que están logueados y pueden bajar los artículos. Y aquí los artículos que valen 200, 300 mil pesos lo obtienen ustedes gratis. Entonces, vamos a hablar sobre cash flow, flujos de caja, riesgo, modelos de riesgo, flujos de caja. Usted le puede poner el tipo de empresa, modelos de pronóstico y otro tipo de aplicaciones, y él empieza a dar. Si este es el tema que a usted le gusta, si es el tema de los seguros, si es el tema de las pólizas, usted le puede poner esa información y él le va bajando artículos, y esos artículos que pueden costarle a otra persona mucho dinero, para esta universidad que paga por ellos, le salen al estudiante asequibles, les sale acceso directo y pueden leer directamente el PDF, que es lo que necesitamos que hagan cada semestre, ¿cierto? Leer estas bases de datos. Una base de datos es un lugar, en el caso de Science Direct, donde hay cerca de 300.000 revistas, journals y libros que publican y que por su arbitraje les permiten ser parte de esa base de datos. En Scopus hay mucho menos. En Scopus no llegan a las 100.000 seriadas, y es allí donde filtran un poco más y exigen a los productores de nuevo conocimiento eh, mucho más rigurosidad en el manejo de la información. Espérate, porque no puedo entrar a Scopus de manera directa. A ver si me deja entrar de manera directa, porque Scopus es mucho más refinada. Si vean, ahí entra Scopus de manera directa, Eric Castañeda, estoy logueado acá. Entonces ustedes le ponen, pues, vean, ustedes lo mismo que le pusieron a esta, modelos de riesgo en flujos de caja, se lo ponen a esta, y ya ella les baja una cantidad de artículos. Mire que mientras en Science Direct son 68.276 resultados, en Scopus son solamente 2.194. Aquí hay menos cantidad, pero mucho más calidad. Eso es lo que tiene Scopus. ¿Y calidad medida cómo? Bajo unos criterios que tienen ellos de restricción de la presentación de revistas que pueden publicar en esta base de datos. Entonces, con estas dos bases de datos nos vamos a mover, porque hay artículos suficientes para que puedan leer ustedes en este seminario, que
donde ustedes van a leer 11 de estos artículos para poder formular un planteamiento del problema. Recuerden esta premisa: desarrollar capacidad para plantear un problema en términos científicos. Si usted no lee, usted no va a desarrollar nada, porque simplemente lo que va a hacer es, con los elementos que le dan los libros de texto, tratar de plantear preguntas, pero sus preguntas no van a tener el contexto de una comunidad científica donde se está hablando de unas herramientas metodológicas, de unos modelos específicos, donde esa pregunta ya ha sido formulada y posiblemente se le ha dado una respuesta a la luz de ciertas hipótesis, las cuales han sido no rechazadas. Porque a propósito de la falsación, uno lo que hace en el método científico es tratar de falsar la hipótesis que propone. Uno no trata de comprobar lo que dice, porque entonces estaríamos haciendo mal. Estaríamos discutiendo como se discute en el ámbito político. Yo digo que es que la inflación, no sé qué, y entonces el otro dice, no, pero es que lo que yo afirmo es que es esto, y se quedan discutiendo sobre lo que ellos afirman. No, en la ciencia usted afirma, plantea la hipótesis, ¿para qué? Para tratar de rechazarla. Y muchas veces usted tiene que partir de las hipótesis de otros, porque su capacidad no le da para formular hipótesis, y eso es lo que pasa. Porque muchos de los artículos nuestros no trascienden, porque estamos parados sobre afirmaciones propias, estamos mirándonos al ombligo. Cuando usted lee un marco teórico, 60 artículos, y usted ya tiene la condición de conocer qué universidades trabajan en estos temas, qué autores son los más fuertes, usted puede o pegarse de una hipótesis de ellos para tratar de falsarla a través de unos métodos estadísticos y unas metodologías, o usted puede plantear su propia hipótesis. Entonces entiendan que ese es el camino que nos traza la ciencia, el camino de entender que para poder formular tenemos que formular con base en una sustentación lectora rigurosa y seria. Voy a parar el video aquí porque quiero hablarles un poco más sobre estos tipos de investigación que vamos a encontrar.